Montamos con cuidadito nuestro árbol de leva. Instalamos. Rompió la distribución, balancines y taqué van nuevos, sin excepción. ¿Cómo funciona esto? Porque yo me quedo. Y ahora con la dinamo en 25. Detalle del tema de los grados con el goniómetro. Está en 0. Y abajo vemos la marca en azul, que esos son los 0 grados. Si volvemos aquí al goniómetro, vemos 240, 250, 260. ¿Y qué hay en la parte de abajo, justo en 260 en la cabeza del tornillo? Otra marca. Entonces, nosotros debemos ahora, quitamos la herramienta y nosotros tenemos que hacer coincidir esta marca con esta y tendrá 260 grados. Y eso lo vamos a repetir en cada uno de los tornillos en el orden correcto. Y una vez dado los grados, esto tiene que quedar así. Recuerdan que esta marca azul era la que estaba aquí y esto es lo que se ha manchado en la otra, con lo cual ahí la tenemos, 260 grados. A repetirlo en todos los tornillos. Vamos a armar el culatín. Por ahí hay un vídeo ya donde sale una Peugeot Partner con una pérdida de aceite por aquí. Esta es la zona crítica de estos motores, uno de sus males endémicos. Pierden aceite por los culatines. Entonces vamos a ir despacito explicando cómo vamos a ir montando todo esto para que si tienes una pérdida de aceite en tu Peugeot Partner, Citroën Berlingo, Jumpy, todos los vehículos que montan este tipo de motor, lo puedas solucionar, sepas por dónde es la pérdida de aceite. Vamos allá. Lo primero es que esto tiene que estar limpio, sin resto de silicona, ni nurales, ni fijatorios, nada. Esto tiene que estar impoluto. Tenemos el árbol de leva nuevo. Si estás reparando el motor, estás haciendo esta reparación porque el vehículo rompió la distribución, el árbol de leva va nuevo, sin excepciones, porque los lóbulos de las levas se giran. Como aquí va a ir el árbol de leva, que va así, aquí, pero esta parte de aquí lleva formador de junta. Entonces lo primero que vamos a hacer, podemos hacerlo de varias maneras. Primero aplicamos el formador de juntas, luego lubricamos y montamos el árbol de leva, o lubricamos, montamos el árbol de leva y después el formador de juntas. Ya eso es cuestión de gusto. Yo me gusta aplicar primero el preloop. Y lo vamos a aplicar justamente donde trabaja el árbol de leva. ¿Por qué utilizamos un preloop? Porque por lo general, para armar este motor,
para armar todo esto lleva bastante tiempo. Entonces se puede armar con aceite de motor sin ningún tipo de problema, pero por lo general, como lleva muchísimo tiempo armar todo esto, pues el aceite de motor se va hacia la parte baja y nos deja todo esto sin lubricación. Siguiente paso. Vamos a aplicar el formador de junta. Te dejo en la parte alta de la pantalla un video tutorial súper chulo, precisamente demostrando con un culatín de estos qué pasa cuando aplicamos mal el formador de junta. Lo que vamos a cortar aquí es nada, mínimo. Lo he dicho ya en varios vídeos. Y con este hilito que va a salir aquí es que nosotros vamos a trabajar. Suficiente, no hace falta más, créanme. Ahora montamos con cuidadito nuestro árbol de leva. Importante, si desarmas este culatín y no tiene estas guías que ves aquí, ve a un tornero y que te hagan estas guías. Lleva las guías que son la unión entre este y luego las guías que van del culatín completo a la culata. Todos los vehículos que he desarmado con pérdidas de aceite por aquí, ninguno tenía las guías. A todos se las hemos mandado a hacer en el torno. Impoluta la superficie, instalamos. Ahora ponemos la tornillería. Ojo que la tornillería toda es distinta. No es la misma la de aquí abajo que la de la tapa válvula que esta. Son tres tipos de tornillos distintos. Freno de taladro. Desde dentro hacia afuera. Y aquí tenemos uno, que es un tornillo 10, no sé por qué está ahí. Par de aprietes. Nm. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es esto, que esté perfectamente sellado, sin esos chorros de formador de junta por fuera.
¿Qué nos queda aquí? Pues hay que poner el retén del árbol de levas que va de este lado, lo podemos poner una vez montado, y el depresor lo podemos montar una vez montado. Así que con esto nos llevamos nuestro culatín al motor. Bueno, antes de traernos el culatín hay que poner los taqués. Entonces sacamos los taqués y la idea es no chorrear donde va a ir el formador de junta. No importa que no entren del todo, ahorita los ponemos con la mano. Perfecto. No hay ni una gota donde va a ir el formador de juntas, que esta superficie la tenemos limpia. Lubricamos vástagos de válvula. Y por qué no, un toque a los taqués. Importantísimo. Aquí tenemos unas tóricas o rines que van aquí. Tiene que quedar que no tenga holguras, que no quedan grandes, porque por aquí va presión de aceite y si quedan grandes se fuga la presión de aceite por ahí y no va a la parte de arriba del motor. Por lo general vienen en el kit de juntas de motor. Pues ahora montamos los balancines. Si estás reparando porque rompió la distribución, balancines y taqué van nuevos, sin excepción. El ojo humano no tiene la capacidad de ver si esta pieza está doblada. Entonces, esto nuevo. No me diga que no es bonita la mecánica y el armado de motores. Pero esto tiene que gustarte mucho. A todos los chavales, chicos y chicas, jóvenes que están estudiando mecánica, no se desanimen, sigan adelante, pregunten, dejen en comentarios, no pierdan la curiosidad, no le tengan miedo a un osciloscopio, a una instalación eléctrica, a medir resistencia, a medir una señal de cambú. No tengan miedo, pregunten, nunca dejen de preguntarse. Bueno, para no variar los tonos, pues aquí podemos seguir con el lubricante en gel que tenemos, con el que venimos trabajando, o ponerle el otro de Lucas. Vamos a seguir con el rojo. Todos esos chavales que van a empezar prácticas ahora, FCT, FP Dual, sus pasantías que llaman, exijan al taller donde van, exíjanle cómo funciona esto, porque yo me quedo, déjame desarmarlo. Pregunten, pregunten. No me diga que no es una belleza. But I don't wanna miss
verificamos que no se haya caído ningún balancín, que estén en su sitio y listo. Se me olvidó decir algo, cuidado cuando cojamos esto por aquí, porque claro, el bordecito que sale de formador de junta, cuando lo pisemos, pues lo vamos a liar. Tornillería. Recuerda que tienes que tener el motor, para este motor tiene que estar calado el cigüeñal, es decir, tiene que estar los 4 pistones a mitad de carrera. Ahora verificamos que esto enrosque y aquí es muy importante realizar el apriete desde dentro hacia afuera, desde el centro hacia los extremos. Recordemos que al nosotros comenzar a apretar esto, dependiendo de la posición que esté el árbol de leva, va a abrir una u otras válvulas. Ahí estamos. Bueno, y más o menos así debería ir quedando esto. Lo que vamos a hacer ahora es, antes de darle un par de vueltitas, aplicar el otro lubricante aquí arriba. Muy importante, este sensor que va aquí, que es el captador del árbol de leva, pues irlo instalando y no dejarlo de último, porque suele ser a veces un poquito cabrón de instalar, porque estas superficies se cierran. Entonces al cerrar las superficies a veces no entra, y estando montado en el vehículo es bastante más fastidioso. Así que posicionamos de una vez nuestro captador de árbol de leva. Ya sabemos que esto tiene par de apriete dado, todo tiene sus pares de apriete. Por cierto, estos tornillos tienen los pares de apriete dados, pero tú te has suscrito al canal. Bien, todos los pares de apriete dados. Vámonos con nuestra tapita de válvula. Este tornillo no es de ahí. Cuando lo desarmamos, tenía ya este vehículo un par de tornillos cambiados. Pero bueno, a efectos nos vale. Este, que es el más corto, lo voy a poner en el frontal. Claro, y por eso es que no es de ahí. Este va aquí. Pues lo mismo, ¿no? Bueno, tenemos aquí lo que es el mise en place, que llaman los franceses en la cocina. Lo único que hemos hecho es montar la bomba de inyección, que lleva un tornillo aquí y uno por aquí detrás. Bomba montada. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nuestro mise en place. Aquí está la mítica distribución de este coche. Entonces, vamos a
hacerlo así para que se me vea la cara mejor. ¿Qué vamos a hacer?